Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Está con ustedes hoy día Federico Arnillas y tenemos una invitada especial. Nos acompaña la señora Paola Bustamante. Ella es ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Paola, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Disculpen la informalidad, pero este es un programa horizontal. El tema que quisiéramos abordar en esta sesión es lo que se llama país de renta media. Esta es una categoría que se usa en el lenguaje internacional para ver cuál es la situación relativa de los países en términos de un indicador que es el Producto Interno Bruto per cápita. Se divide, es un promedio. ¿Cuánto le tocaría a cada persona de cada país, ¿no? Si la torta de su país se reparte entre todas y todos? Y en función de los tamaños de la torta se han establecido estas categorías. Perú está hoy día en la categoría de país de renta media, con una renta per cápita de lo que se llama dólares de paridad, que es también no es el dólar corriente, el que hay en la calle, sino que es una medida para comparar del orden de más o menos 7.500 conservadoramente, algunos dicen que 10.000, pero país de renta media alta. Pero un promedio esconde desigualdades y quizás ese es el primer tema para conversar con la ministra Bustamante, y es ¿quiénes son esos que están debajo del promedio? ¿Qué perfil tienen? Sí, efectivamente un país, como tú lo has señalado, un país de renta media, como está identificado en nuestro país, el Perú, esconde varios temas y uno de los principales es la desigualdad, ¿no? Tenemos personas, peruanos y peruanas, que viven en las zonas altoandinas o en la Amazonía, ¿no? Aquellas personas no incluidas son aquellas que, por ejemplo, no tienen acceso a servicios básicos. Podemos decir que hoy día puede resultar para muchos ciudadanos y ciudadanas de la capital de la República, las capitales de los departamentos, pareciese increíble que existan todavía comunidades en nuestro país que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen formas de comunicarse, que no les llegue el internet, que no tienen cómo salir rápidamente o transitar de un lugar a otro. Entonces, estas personas viven principalmente en las zonas más alejadas, dispersas, que no es fácil llegar, que tienen que caminar muchas horas para trasladarse de un lugar a otro, no tienen acceso a los servicios. En algunos casos yo creo que sí, efectivamente, tienen acceso a salud, a educación. Todavía hay comunidades que ya tienen acceso a servicios de salud, pero no tienen acceso a servicios básicos como agua, luz, por ejemplo. Digamos que son zonas o sectores del país donde el Estado no está teniendo presencia. Pero hay también en los núcleos urbanos personas que no están incluidos en tu evaluación. Bueno, sí, yo creo que cuando hablamos principalmente de pobreza y pobreza monetaria, ¿no? Podemos encontrar a peruanos y peruanas que perciben muy pocos recursos o no tienen acceso a recursos monetarios que los permita para comenzar a alimentarse, ¿no? Y a estos peruanos y peruanas los podemos encontrar también en la zona urbana. Okay. ¿No? Entonces, pero cuando hablamos con un enfoque más multidimensional y cuando nos sentamos a mirar que hay países donde el promedio de ciudadanos estimado, como lo has descrito al inicio, reciben entre 7.000 y 10.000 anual per cápita, por ejemplo, es evidente que hay una desigualdad real con relación a la población que vive, solamente si hablamos en zona rural o amazónica, porque no tiene ese nivel de ingresos. Uno de los temas que forman parte de la agenda internacional y que tiene que ver con esta categoría de país de renta media es lo que se llama la trampa, ¿no? de la renta media, que tiene que ver justamente con la presencia de estos sectores de población. ¿Cuáles son, desde la perspectiva de la función, pero también desde la perspectiva de gobierno, cuáles son los desafíos claves que estamos enfrentando como país, ¿no? para garantizar esta inclusión social? Bueno, un primer tema que me gustaría mencionar es que los países de renta media, y como lo mira la comunidad internacional, son países que son vistos
¿no?, que ya tienen recursos porque hay un crecimiento económico. De acuerdo. Entonces, lo primero que pasa es que se retira la cooperación internacional. Permíteme, para nuestro público, digamos, esta categoría de país de renta media tiene que ver con uno de los impactos del crecimiento, ¿no? A lo largo de este siglo, del 2001 para acá, el Perú ha tenido una alta tasa de crecimiento económico y justamente eso es parte de lo que está detrás de este indicador. Pero parece que no ha sido suficiente el crecimiento económico. Bueno, lo que sucede es que como país es importante ser reconocidos, ¿no?, en el mundo como un país que viene creciendo, ¿no?, que se viene desarrollando. Pero efectivamente cuando nos miramos al interno vemos que todo ese crecimiento, que ese desarrollo se concentra en las grandes ciudades, se concentra en determinado grupo de personas y no necesariamente ese crecimiento llega a todo el país, a toda la población. Y esos son los grupos de los que hemos hablado y que son los principales retos que tenemos, ¿no? Llegar a ellos por años, y voy a poner ejemplos concretos de repente para que nuestro público pueda entender y comprender de manera mucho más fácil. Por décadas la zona de la Amazonía, ¿no?, la Amazonía, que implican comunidades nativas o indígenas en 11 departamentos de nuestro país, no ha sido vista. No hemos girado a mirar y decir, bueno, efectivamente aquí hay desigualdad de manera real, no tienen acceso a servicios básicos y tenemos que implementar políticas inclusivas que garanticen que hayan recursos para que se invierta en acceso a servicios básicos en estas poblaciones. Entonces, y de hecho el Perú ha vivido de espaldas a esa Amazonía y probablemente el menú de opciones para aplicar en la Amazonía debería ser distinto que el que se requiere en las zonas altoandinas. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con ustedes para profundizar sobre este tema y las estrategias diferentes que se requieren en un país tan plural, tan diverso como el Perú.